Pleno de la Asamblea aprobó informe final de la Comisión Ocasional AMPETRA. Integrantes de la Comisión de Justicia cuestionan la objeción enviada por el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código General de Procesos. Dirigentes de la transportación piden eliminar el servicio urbano rural y los aplicativos móviles internacionales. Fuerzas Armadas solicita a la Comisión de Educación se analice la situación de las escuelas militares administradas por el Ministerio de Educación. La Orquesta Sinfónica Nacional abrió la agenda cultural de la Asamblea Nacional. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 22 de noviembre de 2018, saludos cordiales amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias como siempre a quienes nos sintonizan día a día a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información. A puertas de recordar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre, este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional conoció el informe de labores del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. En el debate hubo preocupación respecto de la asignación presupuestaria para la implementación de la ley en esta materia. La rendición de cuentas ante el Pleno estuvo a cargo de su titular, Mónica Alemán, quien tras destacar una a una las acciones emprendidas por el grupo parlamentario desde 2017, citó también las cifras de violencia contra mujeres registradas en lo que va del 2018. Se han registrado 53 femicidios y según la información que nos ha entregado el ECO 911, se han recibido más de 30.000 llamadas de auxilio por temas de violencia psicológica y sexual. Recordó la aprobación un año atrás de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y allí la preocupación por el rubro asignado en la proforma presupuestaria 2019 para su implementación. 657.646,57 dólares para la ejecución de un total de 9 millones que estaba presupuestado antes. Preocupación compartida por la legisladora Liliana Durán, así como por Virginia Gómez de la Torre, quien fue recibida en Comisión General en representación de la Coalición Nacional de Mujeres. ¿De qué nos sirve esa ley si no podemos implementarla? Para ejecutar la ley en contra de la violencia necesitamos 20 millones de dólares. Eso es lo que debería estar en el presupuesto del Estado. Ese es un cálculo que se hizo con el Sempladas y con el Ministerio de Finanzas. Gómez de la Torre a su vez pidió la revisión de dos normas actualmente en trámite en la Asamblea, las reformas al Código Penal para la inclusión de la despenalización del aborto en casos de violación y el Código de la Salud, a fin que se elimine el articulado sobre objeción de conciencia. Implica desobedecer, permitirle al prestador de salud que desobedezca legalmente la prestación de un servicio. Si el prestador de salud no quiere dar un anticonceptivo y objeta, pues no lo va a hacer. El asambleísta Jorge Corozo, en tanto, enfatizó en la necesidad de que se respete la paridad en las candidaturas. Hay mucho que trabajar en esa materia y es responsabilidad de la Asamblea, de la sociedad civil y de todos los movimientos políticos promover para que las mujeres alcancen ese derecho de participación igualitaria. Todos estos temas que, según las autoridades, merecen especial atención en el marco de la erradicación de la violencia hacia la mujer. Belkis Sánchez, TVL Noticias. A propósito de este tema, Viviana Maldonado, coordinadora nacional del Programa Regional para Combatir la Violencia hacia la Mujer, presentó ante el Pleno de la Legislatura la campaña Mujeres sin Violencia, así gana el Ecuador, que cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios por los derechos de las mujeres y de inclusión, masificación y fortalecimiento del deporte. Esta iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre temas de prevención de este fenómeno social.
Agregó que la campaña está abierta a múltiples actores de la sociedad y que pretende vincular permanentemente a medios de comunicación y voceros a escala nacional con el objetivo de sumar más aliados. Esta iniciativa puede ser apoyada a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram a través del hashtag #MujeresSinViolenciaS. El objetivo de esta campaña es generar conciencia en la sociedad ecuatoriana sobre cómo podemos prevenir y también erradicar esta problemática que ya lo han dicho varios de ustedes. Efectivamente es una pandemia a nivel mundial y es un flagelo que afecta al país de manera muy lacerante y sobre todo está encaminada a lograr efectivamente lo que dice la Ley Orgánica Integral Penal, que es la prevención. Entonces, justamente eso hemos acordado con la asambleísta Alemán, que vamos a generar este proceso de inclusión de la Asamblea Nacional. Está pensada también para varios públicos, como ustedes ven ahí, y el periodo de ejecución está arrancando, justamente en octubre arrancó de este año y va hasta el próximo año, en agosto del 2019, y incluye dos partes importantes. Una que es la generación de expectativas en redes sociales, es básicamente una campaña digital y también tiene picos de activación en fechas emblemáticas a lo largo del próximo año. Con 73 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe final de la Comisión Ocasional AMPETRA, que investigó casos de abuso sexual a menores de edad en planteles educativos del país. El seguimiento y fiscalización de las recomendaciones formuladas estarán a cargo de la Comisión Ocasional, que trata temas de normas de niñez y adolescencia. Previo al debate alrededor del informe final de investigación de la Comisión Ocasional AMPETRA, el Pleno de la Asamblea recibió en Comisión General a representantes de víctimas de abuso sexual a menores de edad. Los legisladores escucharon a Tatiana Palacios, hija de una de las víctimas del cura César Cordero de Cuenca. Su padre fue abusado hace más de 50 años. Desde los 5 hasta los 14 años de edad, una tortura indescriptible. Nosotros nos enfrentamos con muchas puertas cerradas, con una lucha incansable por obtener justicia. Amparo Molina, vocera y representante de los sobrevivientes de abuso sexual en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari de Quito, cuestionó que no se haya escuchado ningún compromiso por parte del Estado para erradicar esta problemática, por lo que pidió se cumpla el resultado de la pregunta 4 de la consulta popular del 19 de febrero de 2017 sobre la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores de edad. Los ecuatorianos nos volcamos mayoritariamente a las urnas por esa pregunta y aún no existe un pronunciamiento oficial sobre este tema. Mientras que Diana Castellanos, de la Fundación Nos Sentimos Diversos, pidió la creación de una Secretaría Técnica de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes. Pedimos de ustedes que no se deje de vigilar y ejercer el control político a las instituciones involucradas en todos los casos y que tienen responsabilidad en estos temas. Pedimos de ustedes que se sigan las recomendaciones del informe AMPETRA. Pedimos voluntad política y presupuesto. La Comisión General se cerró y el debate entre los asambleístas arrancó. Varios coincidieron en la importancia de vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Ocasional AMPETRA. Y dejarle como resultado de nuestro trabajo la garantía legal que la sociedad exige para que no se cometan más abusos sexuales, para que no haya más violencia en nuestros niños, niñas y adolescentes. Solicité que se envíen estos informes, que no queden solamente en la comisión, sino que se envíen a los organismos correspondientes, a los organismos de control. La presidenta de esta mesa, Silvia Salgado, mocionó la aprobación de una resolución en la que se ratifican los resultados de la investigación y se encarga el seguimiento y fiscalización de las recomendaciones formuladas a la Comisión Ocasional que trata temas y normas de niñez y adolescencia. Y requerir para la actualización del Código Orgánico de la Niñez se considere los aportes y las propuestas normativas contenidas en el referido informe. El documento declara además como prioritarias las reformas legales para prevenir y erradicar la violencia sexual contra menores de edad y exhorta a que se garantice la asignación de recursos necesarios para la implementación de programas de atención a víctimas. La resolución fue aprobada con 73 votos. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Entrevista.
Iracema Ayllón, vocera de las víctimas de abuso sexual en academias de ballet, también tuvo la oportunidad de intervenir ante el Pleno de la Asamblea Nacional en Comisión General a propósito de la discusión el día de hoy de este informe final de investigación de la Comisión Ocasional AMPETRA, que, como decíamos en una de las notas precedentes, investigó aquellos casos, aquellas denuncias de abuso sexual en contra de menores de edad, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestro país. Ella en esta comisión general manifestaba que es preciso que la justicia haga lo suyo en este tipo de casos de manera que los mismos no se vuelvan a repetir. Vamos a ampliar justamente estos temas con nuestra invitada del día de hoy, Iracema Ayllón. Iracema Ayllón, vocera víctimas de abuso sexual de academias de ballet. Iracema, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es una linda oportunidad para podernos poner en contacto con el público a través de este diálogo. Ya se había conocido días atrás en el Pleno los detalles de este informe que preparó la Comisión Ocasional AMPETRA. Hoy se aprobó una resolución en la medida en que se determinaron varias cosas, que la investigación continúe, que la información recabada sea derivada a la justicia justamente para que haga lo que tenga que hacer en las instancias respectivas. Iniciar esta entrevista conociendo cómo fue este proceso sin duda doloroso en el marco de este trabajo. Sí, efectivamente, pues es un tema muy difícil de tratarlo, o sea, nadie sabe cómo es realmente hasta cuando le toca vivir. Cada una de las familias involucradas y cada una de las víctimas involucradas realmente son expuestas a un proceso bien, ¿qué le digo?, traumatizante hasta cierto punto, porque ya no es solamente el shock del evento en donde hubo un ataque a la integridad de una persona, sino que va mucho más allá. Entramos a un proceso en el cual tenemos que buscar quien nos ayude, encontrar la persona correcta, esperar el trato adecuado. Y realmente muchas veces las víctimas y los familiares nos encontramos con estos problemas de que no teníamos a quién acudir. Y todo esto partiendo de romper el silencio. Exactamente, o sea, esta es una de las cosas que nosotros siempre al interior de nuestra agrupación hemos comentado tanto, porque decimos, nos hablan todas las autoridades de romper el silencio. Y efectivamente es lo que hay que hacer, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es la respuesta cuando la gente rompe el silencio? Nosotros habíamos roto el silencio con el caso de nuestra hija hace 5 años, el 26 de noviembre, de este mes. Nosotros rompimos el silencio antes de que las autoridades lo digan, pero desgraciadamente estábamos solos, mi hija, mi esposo y yo. ¿Cómo fue el enfrentar la justicia en su momento? Fue terrible porque primero desconocíamos todo este ámbito legal, desconocíamos todo lo que tenía que ver con trámites, dónde había que ir, cómo había que hacerlo, qué era lo mejor, qué no se debía hacer. No teníamos quien nos diga nada. Y en aquella época no teníamos lo que tenemos ahora, que es hablar abiertamente de estos temas, que se lo haya también tratado aquí en la Asamblea Nacional. Ya son varias las voces que escuchamos. Claro que sí, o sea, esto nos ha servido de muchísimo. O sea, para mí, como digo yo, es una bendición del cielo que a alguien se le ocurrió hacer esta comisión, mucho más allá de los intereses políticos. Como digo, y felicité, y siempre voy a felicitar la actitud ejemplar de los asambleístas que estuvieron dentro de la comisión, que pues olvidando un poco su bandera política, a pesar que a veces había como lucha interna, pero a pesar de eso olvidaron su bandera política para poder ayudar a las víctimas. Y Comisión AMPETRA hizo un trabajo que nadie se había atrevido a hacerlo hasta ahora. Porque estos no son casos recientes, estos son casos que datan desde hace décadas en nuestro país, no es nada nuevo. Exactamente, lo que alguien me decía a la salida de la reunión de la mañana, me decía, pero el fulano ministro no fue sancionado, y entonces yo le dije, pero es que no se trata solamente de buscar culpables. Claro, sí, efectivamente hay que sancionar a los que no hicieron lo correcto, sino tomar acciones también de reparación y hacer justicia. Exacto, mucho más allá, entender que es una problemática que viene desde hace muchas décadas en nuestro país, que es un espíritu que ha envuelto todos estos problemas que no han permitido ni siquiera que se hable del tema. Y en esto están involucrados tantas personas que para nosotros efectivamente, como dentro de toda esta conversación, para nosotros es una gran interrogante que nos hayan preguntado, por ejemplo, en la consulta acerca de la imprescriptibilidad
los delitos sexuales. Este fue un tema que se abordó justamente esta jornada en el marco de la Comisión General y allí hubo un criterio en el sentido de que se busca que se dé cumplimiento al resultado de esta pregunta 4 de la consulta popular. Se ha dicho que todavía no han escuchado una respuesta en firme por parte del gobierno. Así mismo, o sea, eso es un compromiso pendiente que tiene el gobierno nacional, porque ellos pusieron dentro de la consulta esta pregunta y realmente fue una pregunta que, le digo, mi opinión personal no tenía por qué ir en la consulta, mas fue utilizada. Pues bien, o sea, la utilizaron con el fin que sea, ellos lo sabrán, pero estuvo ahí, fue aprobada por el pueblo. ¿Qué pasa? Que son 7 meses, ya se nos acaba el año 2018 y no tenemos absolutamente ninguna respuesta al respecto. El caso, por ejemplo, principal de las chicas de la danza. Nosotros tenemos una especie de historia, hicimos, cuando encontramos la cantidad de víctimas. No le estoy hablando de una, estoy hablando de decenas de víctimas a través de todo el tiempo que el agresor estuvo actuando en esta escuela, hace muchos años atrás. Son chicas que en este momento... Estamos hablando de una escuela y de múltiples de una casos. Escuela y de un agresor. Y de múltiples casos. Exacto, con muchas niñas involucradas, niñas que hoy ya son mujeres adultas, que nunca pudieron hablar porque tuvieron miedo, porque no había quien que las guíe, las oriente. Y cuando vivían, también. Exactamente, y luego vivían en una sociedad que cuando uno sale a decir me violaron o me faltaron a mi integridad física de esta o de esta otra manera. Tienden a ser señaladas. Exactamente, son hechas, como dicen hoy, son hechas pedazos. Y todo el mundo las empieza a mirar mal y hasta las empiezan a calificar de culpables. Es que seguramente ellas dieron paso a esto. Entonces son cosas que están pendientes, para nosotros como organización, que estamos pendientes de estos problemas de estas jóvenes. Nos apena muchísimo que todavía no tengamos esa no prescripción de esos delitos. Nosotros necesitamos la no prescripción, necesitamos que esas chicas que fueron agredidas por este señor puedan decir, aquí está mi caso, venga y estudie, yo estuve aquí, o sea, que den todos los datos. ¿Cuántos de esos casos en términos generales han sido resueltos? Todavía nada, porque alcanzado justicia. Nosotros hicimos, fíjense que el mismo agresor de mi hija no pertenecía a esta escuela de ballet, pero resulta que mi hija pertenecía a una compañía de ballet donde él hacía las veces de ensayador. Este personaje era una barbaridad dentro de esa compañía, mas como no habían ninguna denuncia en firme, la dirección no lo podía votar o no lo podía sacar, no podía comprobar nada, porque obviamente no lo hacían delante de las autoridades. Cuando nuestro caso prácticamente es en el cual la fiscal no actuó correctamente, no le creyeron a mi hija y dijeron al señor, no, usted es inocente, sobreseído, totalmente inocente el señor. Después de eso es que nos enteramos del problema de la academia y es cuando yo, digamos, con mi esposo, con mi hija, con el bagaje de la experiencia que habíamos tenido, les empezamos a ayudar a ellas. Porque nos dimos cuenta que era el mismo agresor, pero era en otra institución. Cuando empezamos a hacer el cálculo de más o menos cuántas niñas de las que él, entre comillas, prefería, de acuerdo a cada promoción, calculábamos que son más de 100 las afectadas. Son cosas que uno se pregunta y dice, por Dios, o sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Ya hemos esperado tanto. ¿Por qué no es posible que ya se legisle al respecto? El gobierno sabía muy bien que cuando esta pregunta fue a la consulta, esta era una pregunta que podía haber sido resuelta a través de la Asamblea. Y eso lo sabe el pueblo, los legisladores, todo el mundo lo sabe. Más, como le digo, la utilizaron. Perfecto, la utilizaron. Entonces ahora hagan lo correcto. Pero tampoco lo hacen. Tienen una cosa sin responder todavía, que nos preocupa mucho. Eso es lo que ahora ustedes demandan, que se haga el efectivo seguimiento para el posterior cumplimiento. En el caso de la Comisión Ampetri y su informe y las recomendaciones que se formularon, hoy se determinó que la Comisión Ocasional recientemente creada para tratar los temas y normativas de niñez y adolescencia haga el seguimiento respectivo y no deje estos temas en el aire, si se quiere. Y también la demanda a las instituciones del Estado vinculadas y competentes con estos temas que también hagan lo suyo. Se hablaba, por ejemplo, del tema de presupuesto. Exactamente, o sea, para nosotros es muy triste saber que se están haciendo los recortes presupuestarios en áreas que son muy críticas, que son muy vulnerables, donde la gente, si el gobierno no da la plata, ¿quién la va a dar? Que si le disminuyen el presupuesto a por decirle algo, a un Ministerio de Educación, a un área del Ministerio de Educación, o a varias, o a todas las áreas, les disminuyen el presupuesto, ¿quién va a dar para la educación pública? O sea, no es posible que se esté, digamos, gobernando
y de esta forma. O sea, no es simplemente decir al grupo de mujeres que están defendiendo que ni una menos, que le digan, qué pena, ya 9 millones ya no hay para ustedes, ahora solo hay 657,000. O sea, es una burla. Tenemos muchísimo que hacer, muchísimo que trabajar, muchísimo en que invertir. En esta medida, Iracema, y para concluir, reflexiones finales a propósito de este tema y las expectativas, por supuesto, que se tienen. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento eterno para la Comisión Ampetra, que nos faltan muchas cosas por trabajar, efectivamente, así es. Como por ejemplo. Y por ejemplo, empezar a trabajar con el personal de mandos medios, con la gente de base de los ministerios, fiscalías, Defensoría Pública, para que ellos entren en una conciencia de saber que su trabajo es tan importante, que es tan, digamos, en un momento puede decidir el destino de un juicio, que ellos deben entender que deben tratar como piezas frágiles a las víctimas y a sus familias, porque vienen, exactamente, o sea, no se trata solamente de que exista la ley, se trata de que desde la persona que coge la denuncia de un agraviado, tenga la delicadeza de guardar el corazón de esa persona que ya viene hecha pedazos, ¿no? Entonces queremos ir más allá, pero ojalá que haya la decisión política de que exista un ojo que esté constantemente observando, fiscalizando y diciendo, a ver, cumplan, porque aquí Ampetra trabajó y es necesario que usted Fiscalía, usted Consejo de la Judicatura, usted Defensoría Pública haga lo correcto para que exista esa conexión entre las instituciones y que realmente haya un resultado correcto y una verdadera justicia para las víctimas y luego pues el resarcimiento de todo ese daño que se les ha hecho. Y es lo que sin duda toda la sociedad ecuatoriana espera. También nosotros. Iracema, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Servirles. Ha sido la presencia de Iracema Illón, vocera de las víctimas de abuso sexual en academias de ballet de nuestro país, a propósito del tratamiento esta jornada en el Pleno de la Asamblea Nacional, de este informe final de investigación que llevó adelante o que aprobó la Comisión Ocasional Ampetra. Seguimos con más noticias, amigos. El presidente de la República, Lenín Moreno, defendió la proforma presupuestaria para el 2019. En cadena nacional, el jefe de Estado señaló que el gasto corriente se redujo en 430 millones de dólares y que espera cerrar el 2018 con una inversión privada que bordea los 17,000 millones de dólares. Tras la movilización protagonizada por los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional, que reclamaron por una probable disminución en sus presupuestos para el 2019, el presidente de la República apareció en cadena nacional para defender la proforma presupuestaria. En su mensaje, Lenín Moreno dijo que defenderán el derecho a la salud y educación. Porque ningún niño, ni uno solo se ha quedado sin educación, porque los universitarios ahora han visto ampliarse ostensiblemente los cupos de ingreso. Y entregó cifras. Dijo que han reducido el gasto corriente en cerca de 430 millones de dólares, por lo que no ocuparán las 11.500 vacantes laborales existentes. Insisto, son vacantes, nadie se quedará sin trabajo. Dentro de la proforma presupuestaria se asignarán más de 1.200 millones de dólares para el Seguro Social, otros 530 millones de dólares para el proyecto Casa para Todos. En cuanto a inversión privada, el gobierno nacional anunció el crecimiento en 4.000 millones de dólares. Y esperamos cerrar este año con 17.000 millones de inversión privada total. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, tras su asistencia a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, reveló que hasta el 2021 se espera una inversión de 10.300 millones en nuevas inversiones. No es inversión extranjera directa. Esto se refiere básicamente a empresas que operan en el Ecuador, ya sean de ecuatorianos, que sean multinacionales que operan en el Ecuador. Además, en el 2018 serán 10.000 millones de dólares los entregados a través de créditos para la reactivación económica del país. La proforma presupuestaria se debatirá en el Pleno de la Asamblea Nacional el próximo martes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en otro tema, con la convocatoria oficial a elecciones la víspera, desde este jueves 22 de noviembre inició el periodo de inscripción de candidaturas para los comicios seccionales del 24 de marzo del 2019. En este proceso se elegirá un total de 11.069 autoridades entre principales y suplentes a escala nacional.
277 organizaciones políticas distribuidas en 7 partidos, 14 movimientos nacionales, 72 provinciales, 163 cantonales y 21 parroquiales están habilitadas a partir de este jueves para inscribir a sus candidatos de cara a las elecciones seccionales del 2019. Este periodo de inscripciones culminará el 21 de diciembre próximo. Esto una vez que, tal y como fue definido en el cronograma electoral, la noche de este miércoles el máximo organismo del sufragio, mediante cadena nacional, convocó oficialmente a las elecciones del 24 de marzo de 2019. En dicho proceso se elegirán 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 221 alcaldes municipales, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.094 vocales de juntas parroquiales rurales y 7 consejeros de participación ciudadana y control social. Podrán presentar candidatas y candidatos las organizaciones políticas que se encuentren inscritas en el registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral y que hayan obtenido personería jurídica hasta 6 meses antes del día de las elecciones. Sufragarán de manera obligatoria todos los ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años y las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, mientras que de manera facultativa a las ecuatorianas y ecuatorianos entre 16 y 18 años, mayores de 65 años, ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior debidamente registrados, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con discapacidad, extranjeras y extranjeros desde los 16 años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años y se hubieran inscrito en el registro electoral. En el caso de ecuatorianos residentes en el exterior, elegirán únicamente a las autoridades que integrarán el nuevo Consejo de Participación Definitivo. El CNE recordó que la campaña electoral iniciará el martes 5 de febrero de 2019 hasta las 23:59 del jueves 21 de marzo. Las personas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria ejecutoriada, ejercerán su derecho al voto el jueves 21 de marzo, mientras que las personas que se acojan a la modalidad del voto en casa lo harán el 22 del mismo mes. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Y es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información en la emisión estelar de TVL Noticias. No se vayan. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. Representantes del sector de la transportación señalaron a la Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea Nacional que las sanciones por infracciones de tránsito perjudican su economía, mientras colectivos ciudadanos manifiestan que ante las altas tasas de accidentabilidad no puede establecerse sanciones blandas. Representantes de la transportación pesada y del taxismo acudieron a la Comisión Ocasional de Tránsito para realizar observaciones al proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Tránsito. El presidente de la Mesa de Trabajo, Fafo Gavilanes, señaló que se escucha a todos los actores involucrados. No buscamos, y le hablo a nivel personal, que sea una ley sancionatoria, donde buscamos que se fortalezca la capacitación. Por eso la única malla curricular para estudiantes, a choferes profesionales y para su renovación de licencia que sea mínimo 2 años. Jorge Calderón, representante del taxismo, señaló que la actual ley es sancionatoria y que los perjudica económicamente. Crearía conflictos, confrontaciones, canibalismo entre hermanos transportistas de todas las modalidades de transporte terrestre en las ciudades y provincias de la patria. Felipe Vizcaíno, de la transportación pesada, aseguró que su gremio aporta con millones de dólares al país y solicitó mayor inversión en infraestructura vial y señalización. Planteamos un cambio de enfoque en la visión de la prevención de accidentes del Ecuador. Creemos en la necesidad de crear una Secretaría Técnica de Seguridad Vial financiada con el 10% de todo lo que aportamos en matrículas, en licencias, en multas, en tasas, en contribuciones, orientado a la construcción de playas de estacionamiento en las carreteras que permitan descanso a los conductores privados y públicos, un plan de señalética establecido, un plan de semaforización inteligente, un plan de reductores de velocidad. Guillermo Abad, de Justicia Vial, es categórico al señalar que las sanciones solo se aplican a quienes incumplen la ley y que su inobservancia es la antesala a un siniestro de tránsito. La alta tasa de siniestralidad vial no nos permite ser permisivos con una ley, no nos permite el que
pongamos sanciones blandas. Los aportes recibidos en la mesa de trabajo serán recogidos en un informe que elaborará la comisión previo al segundo y definitivo debate. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Justicia cuestiona y rechaza el veto enviado por el Ejecutivo a las reformas al Código Orgánico General de Procesos. La mesa envió un oficio a la presidenta de la legislatura con los argumentos de la aprobación del proyecto, pues hasta el 24 de noviembre se deberá enviar la documentación a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma. De manera unánime, los integrantes de la Comisión de Justicia rechazaron la objeción por inconstitucionalidad enviada por el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico General de Procesos. Los comisionados coinciden en que el veto tiene fines políticos. Para mí es un veto total camuflado. ¿Por qué? Primero porque se vetan alrededor de 43 artículos, se dejan sin tocar alrededor de 20. Un veto, por supuesto, tramposo, porque deja intacta la obra jurídica más importante de la década revolucionaria. A decir de los legisladores, las reformas al Código General de Procesos viabilizaban al ciudadano el acceso a la justicia y ahora el veto es confuso. Lo que se ha hecho con estas reformas es garantizar de forma más fácil y rápida el acceso a la justicia. Retirar, por ejemplo, el pago de la caución da la oportunidad que se tenga gratuidad en la justicia. Con este veto seguirá el Estado aplastando al ciudadano en cualquier litigio. Si de lo que nos quejábamos era de que desde el Estado al ciudadano no le permitían protestar, no le permitían reclamar y esperábamos que esto cambiara, resulta que con el veto no ocurrirá. Sin embargo, la vigencia de las reformas al COGEP se complica, porque el procedimiento establece que cuando un proyecto es vetado por inconstitucionalidad, debe ir a la Corte Constitucional para que lo resuelva. La Asamblea Nacional debe enviar a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el veto y que haga referencia a si es constitucional o no. Recordemos que no tenemos Corte Constitucional. Que este momento está en acefalía y recién cuando se integre podrá conocer el veto, pero para ese entonces ya habrán pasado algunos meses, casi el mismo tiempo del que debe transcurrir con un veto total. Ante ello y para cumplir con el procedimiento, la mesa legislativa resolvió entregar una resolución a la presidenta de la Asamblea para que defienda lo aprobado con argumentos. Se aprobó una resolución con la que se deplora el veto y se acompaña el informe jurídico de la Comisión sobre cada uno de los vetos. Las reformas al COGEP fueron aprobadas en el Pleno del Parlamento con 111 votos de 112 asambleístas presentes. En la sesión únicamente se abstuvo una legisladora. La Asamblea tiene 10 días para enviar la documentación a la Corte Constitucional. El plazo vence este sábado 24 de noviembre. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 4 votos a favor, el legislador Homero Castañer fue nombrado presidente de la Comisión Ocasional de Jubilados. La designación se cumple tras la destitución de la legisladora Norma Vallejo. Washington Paredes fue electo vicepresidente de la comisión. El legislador Washington Paredes mocionó a su colega Homero Castañer para ocupar la presidencia de la Comisión de Jubilados. Castañer señaló que es imperante saber cuántos jubilados esperan por el pago de sus haberes. El monto real que se necesita para reconocer absolutamente a todos los jubilados del país. Segundo, el listado a quienes se les debe. Aquí hay un tema grave. Hay gente, por ejemplo, que se jubiló sana y han pasado años y ha adquirido una enfermedad catastrófica y no está dentro de los listados de prioridad. Para Homero Castañer también es fundamental que el gobierno nacional establezca el cronograma de pagos. Si yo sé que me van a pagar en marzo del 2020, ya sé que en el marzo del 2020 voy a recibir esto. Hay gente que ha pasado años, imagínense, hay gente que está desde el 2008, es decir, 10 años atrás, y no tiene la certeza de cuándo le llegará la jubilación. Washington Paredes fue designado vicepresidente de la comisión. El legislador exige al Ministerio del Trabajo emitir a la comisión información solicitada sobre los jubilados. Necesitamos todo este tipo de información que ha venido a cuentagotas a nuestra comisión. Y ya lo propuse aquí, este pedido de información tiene que venir en la brevedad posible. De no ser así, nosotros haremos lo que hacen los jubilados, salir a las calles, hacer marchas con ellos. Homero Castañer asume la presidencia tras la destitución de Norma Vallejo. Clever Aranda, TVL Noticias.
El presupuesto general del Estado, considerado en la proforma presupuestaria para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, será de 1.242 millones de dólares. David Ruales, director general del IES, señaló ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea que la deuda que mantiene el Estado con el Instituto de Seguridad Social es de 4.000 millones de dólares. Los personeros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se refirieron a las reformas a la Ley de Seguridad Social y las innovaciones que realizan al interior del instituto para beneficiar a los afiliados. Información individual ya es accesible al afiliado y al jubilado individualmente en este momento bajo una plataforma tecnológica que es de mejor calidad informativa que la plataforma física. Manolo Rodas, presidente del directorio del IES, se refirió a temas de jubilación y pensiones. En el año, como se ha puesto énfasis, 2018, de nuestros 345.251 jubilados, 910 jubilados se han incorporado a trabajar recibiendo remuneraciones que están por sobre el factor de multiplicar 1.5 veces la canasta básica. David Ruales, director general del IES, detalló los montos que contempla el presupuesto general del Estado para 2019 para financiar las prestaciones. El valor que nosotros remitimos para que sea incorporado en el presupuesto general del Estado del 2019 es un monto total de 2.456 millones. El viceministro de Finanzas nos confirma que el valor a ser considerada en la proforma presupuestaria del siguiente año es de 1.242 millones. Ruales también comentó sobre los montos que el Estado le adeuda al IES. Respecto a cuáles son los valores que el Estado adeuda al Instituto con corte a octubre del 2018, este valor a la fecha es de 4.000 millones. Sobre las auditorías realizadas al IES, Manolo Rodas destacó que los ciudadanos pueden revisarla en la página web de la institución. Clever Aranda, TVL Noticias. Nuevas observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación fueron analizadas al interior de la Comisión de Derechos Colectivos. El exalcalde de Riobamba, Juan Salazar, denunció haber sido víctima de linchamiento mediático. Además, una ex trabajadora de los medios públicos expuso su situación luego de ser liquidada por la institución sin considerar la enfermedad crónica que atraviesa. A través de videollamada desde Guayaquil, Lorena Abad contó que el 31 de octubre fue despedida de Radio Pública, luego de haber pertenecido a la institución 9 años. Indicó que las autoridades sí conocían que ella padecía una enfermedad catastrófica, incluso que visitaron su casa para constatar su estado de salud, pero aún así fue parte de la lista del personal despedido. Me pregunto por qué negarlo. Me temo que no quieren asumir que despidieron a una periodista con cáncer. Ante ello, la legisladora Marcela Holguín, proponente de esta comparecencia, enfatizó que las reformas deben precautelar los derechos laborales de quienes hacen comunicación. Para ello planteó la presencia de los directivos de medios públicos. Porque si es que estamos garantizando derechos en esta reforma a la Ley de Comunicación, aquí hay que ser claros y enfáticos en señalar que un derecho ha sido vulnerado, el derecho al trabajo que te corresponde y que te compete. Luego fue el turno de Juan Salazar, exalcalde de Riobamba, quien cumplió 4 años en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad por el delito de peculado. Dijo hablar como periodista, denunció haber sido víctima de linchamiento mediático. No valieron de nada, ya la prensa dirigida desde el Estado dijo hay que encerrar y hay que sentenciar. De ahí su propuesta en la ley, que se elimine esta figura. No más que esté penalizado y en el contenido de la ley el linchamiento mediático, fatal, criminal. Esa actitud criminal no debe erradicarse. En los próximos días acudirán a la Comisión de Derechos Colectivos representantes del Ministerio de Trabajo y de Salud. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico aprobó el informe en donde recomiendan al Ejecutivo y al Consejo de Participación Ciudadana mejorar los controles en el sistema financiero privado. Este documento será debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Tenemos más detalles con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por unanimidad, la Comisión del Régimen Económico aprobó su informe respecto de las denuncias efectuadas por varios ciudadanos respecto de varios cobros indebidos efectuados por el sistema financiero.
Nosotros conversamos con la asambleísta Vilma Andrade. Ella nos indicó que este documento efectúa varias recomendaciones, tanto al Ejecutivo cuanto al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Porque se ha evidenciado realmente cobros indebidos que los hacen como otros servicios que presta la banca, es decir, instituciones, organismos, empresas que cobran a través, seguros que cobran a través de la banca en la que uno ha confiado sus dineros. Muchos de esos dineros que han sido cobrados, que han sido debitados, no han tenido la debida aprobación como establece el Código de Finanzas Públicas. Otra de las recomendaciones que efectúa este documento es que el sistema financiero reintegre todos los valores en su totalidad a los ciudadanos. Así lo indicó la asambleísta Gabriela Larreategui. Sí, eso le decía justamente que en las comparecencias yo le solicité al superintendente de bancos que cuando devuelva disponga que la devolución sea hecha con intereses. La Junta Monetaria ya ha tomado esa solicitud y ya dispuso que la devolución sea con intereses. Este informe será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. El documento pasa a manos de la titular del Parlamento, que lo pondrá en conocimiento del seno de la legislatura. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y la situación de las escuelas y colegios militares administrados por el Ministerio de Educación fue tema de análisis al interior de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Esto en el marco del tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Vamos de inmediato a revisar lo que se produjo en esta sesión. En el 2015, por decisión del expresidente de la República, Rafael Correa, 25 colegios militares que existen en el país, 7 pasaron a ser emblemáticos de carácter fiscomisional y bajo el autosustento de cobro de pensiones. Los demás planteles pasaron a ser administrados por el Ministerio de Educación. Este cambio en la ley fue expuesto por el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien argumentó que las escuelas militares formaban en valores con personal calificado. Aclaró que no eran escuelas 100% militares. Es apenas un director y un instructor que se dedica como supervisión. El resto es 100% civil y un mínimo del currículum dedicado a lo que corresponde, la identidad nacional a través de nuestra juventud. La denominada estrategia para escuelas militares fue un error, dijo el ministro, pues son las mismas que en su momento siempre estuvieron vinculadas con todas las instituciones ligadas a la educación. Tiene que ser considerados los colegios como fue anteriormente, con esa misma dedicación, con esa misma atención que ha tenido la Defensa Nacional con relación a la educación. Estos cambios y sus consecuencias fueron expuestas por Robert Tandazo, subsecretario de Apoyo y Desarrollo de Defensa. Habló de injerencia en asignación de docentes, retiro de personal administrativo, incluso de infraestructura en mal estado. Los cambian a los directores, los cambian a los profesores, sí, y muchas veces sin tener un respaldo técnico. En la Comisión de Educación también intervinieron representantes de las escuelas militares y afines. Ellos coinciden en que esta modificación afectó directamente a la educación de niños, niñas y adolescentes. Nosotros, como unidades educativas militares, teníamos una malla curricular diferenciada. Nos quitaron las cargas horarias, no tenemos inglés en la escuela, no tenemos informática en la escuela, cuando esas son las bases. Luego de estas intervenciones, la titular de la comisión, Silvia Salgado, anticipó que convocará al ministro de Educación a fin de que explique los resultados de estos cambios. Además, reconoció la formación en valores y disciplina de las escuelas militares. La educación, en este caso, tiene mayor preponderancia en la formación de la juventud en valores. La propuesta busca reintegrar a los colegios administrados por el Ministerio de Educación, nuevamente a las Fuerzas Armadas. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales analiza la aprobación de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Es así que recibió observaciones de varios actores que piden se dé paso a este acuerdo para proteger los derechos de los adultos mayores. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores tiene como objetivo el promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce de los derechos humanos y libertades de la persona mayor para su participación e integración en la sociedad.
Este fue el tema de la reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales, que en este sentido recibió observaciones de Lola Valladares, oficial de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien hizo un análisis demográfico de la población. Es así que manifestó que el envejecimiento de la población es una de las tendencias más significativas del siglo XXI. A partir de estos 40 años, la población del Ecuador va a ser una población eminentemente adulta mayor, y obviamente ese porcentaje será incluso mayor que el número de población joven. Para maximizar las oportunidades de este sector, dijo que hay que trabajar en conjunto entre los diferentes niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado y familia, para establecer políticas económicas y sociales que se preparen para las futuras sociedades. Que es en este momento en donde la población que está en mayor posibilidad de generar recursos y de, digamos, prácticamente tener su pico de ciclo económico, tiene que estar mejor preparada. A la comisión también acudió Alonso Bustos de la Red Nacional de Personas Adultas Mayores del Ecuador, quien considera de vital importancia la aportación de la convención para que así, dijo, se asegure la vejez digna. Hablamos de inclusión desde la Constitución, hablamos de inclusión desde el discurso político, pero en la práctica falta mucho camino por recorrer. La comisión resolvió que en la próxima sesión se apruebe de manera unánime el documento. Sin embargo, y ante la problemática y los temas que surgieron a debate, resolvió mantener una reunión con las comisiones de los derechos de los trabajadores y la ocasional de jubilados para abordar la temática en materia legislativa y en lo posterior convocar a varias autoridades para que informen la situación de los adultos mayores. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y ahora les contamos que la presidenta de la Asamblea Nacional recibió la visita de la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus. El objetivo de su visita a Ecuador es examinar los medios para superar los obstáculos existentes para la plena y efectiva protección de los derechos de los pueblos indígenas. En su paso por el legislativo también se abordaron temas como proyectos de ley sobre la materia que al momento se encuentran en trámite, como la Ley Orgánica de Ejercicio de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, el proyecto de ley para la aplicación de la justicia indígena, el proyecto de ley sobre derechos lingüísticos, entre otros. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, gracias por acompañarnos. Con la presencia de moradores de los barrios El Dorado, El Belén, Alameda, Santa Prisca y San Blas, se reabrió la calle Piedrahíta y se hizo entrega del Boulevard Cívico. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, resaltó las inclemencias que atravesaron los moradores del sector y destacó que ahora con este espacio se busca dinamizar la economía de la zona. Pese a la lluvia, vecinos y vecinas de los sectores aledaños a la Asamblea Nacional se dieron cita a la calle Piedrahíta para su reapertura formal y la entrega del Boulevard Cívico luego de 6 años que permaneció cerrada por arreglos en el Palacio Legislativo. El evento contó con la participación de la Banda Municipal de Quito, que amenizó este acto, también Beluga Circo y finalmente la danza del Mercado Central, que le dio el toque cultural. En el evento intervino Santiago Galarza, propietario de un restaurante ubicado en la zona. Él contó lo que durante años tuvieron que afrontar por la falta de gente que transite por el sector, pero que nunca se perdió la esperanza. De que podemos seguir adelante y que podemos decir que hay nueva esperanza, nuevos días para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos. Santiago agradeció a la presidenta de la Asamblea Nacional la gestión para dotarles de este espacio, que permitirá, dijo, dinamizar la economía del sector, pero además hizo un llamado. Pero señores autoridades, les pedimos que no nos dejen solos en este proceso, que nos ayuden a levantarnos, ya que con la inauguración de este bulevar vendrá la nueva reactivación económica. En este evento estuvieron presentes moradores de los barrios del Dorado, El Belén, Alameda, Santa Prisca y San Blas. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, agradeció su presencia, que dijo, compromete aún más el trabajo en la Asamblea.
Señaló que al ser electa por el Distrito Metropolitano de Quito, era su obligación velar por el bienestar de los vecinos. Hemos buscado los mecanismos de habilitar la calle y justamente por eso hemos debido construir una pequeña valla para darle la seguridad adecuada a la Asamblea Nacional, pero no seguir afectando toda la actividad económica de esta zona. La presidenta estuvo acompañada de asambleístas y un delegado del alcalde de Quito, quienes hicieron la entrega del espacio público para el disfrute de los moradores de las zonas cercanas al Palacio Legislativo. Este complejo contempla la recuperación integral del espacio público mediante la creación de un circuito de equipamientos recreativos de áreas verdes, plazas y plazoletas integradas entre sí para que la ciudadanía cuente con paseos, ciclovías, áreas verdes y arborizadas, dotadas de un mobiliario urbano de calidad. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la ciudadanía ve con buenos ojos la reapertura de la calle Piedrahíta, ahora convertida en un boulevard. Los vecinos explicaron que se reactivará la economía del sector y brindará mayor seguridad al barrio. Tuvieron que pasar 6 años para que la calle Piedrahíta, colindante al Palacio Legislativo, vuelva a estar abierta a la ciudadanía. Ni la lluvia impidió que los ciudadanos de los barrios El Belén, El Dorado, San Blas y Alameda disfruten de la reapertura de esta renovada arteria vial. Clever Quinatoa explica que por la ubicación, este punto servirá para la reactivación de la economía local. No sería para el comercio, para los vecinos de aquí del barrio, como dices, muchos beneficios, mucho para el país más que todo. En efecto, María Guamán es comerciante del sector y tuvo que trasladarse hasta las inmediaciones del Parque La Alameda para comercializar sus productos. Ahora es la nueva vecina de la Asamblea Nacional. Es que no había gente, no había por dónde que pase la gente para que salga el negocio, por eso se cerró todo y no abrían. Y ahora como ya abrieron, estamos alegres que nos abrieron para que haya negocio. Pero otro aspecto que también ve positivo la ciudadanía es la seguridad, y es que la regeneración urbana incluye iluminación y señalética, así como la protección policial. El sector para eso sí representaba mucha inseguridad y qué bueno que esté así, tan bello como en este momento. Exactamente, ya está todo normal, ya no es como antes. ¿Cómo era antes? Antes estaba todo apagado, peligroso. Ya hoy sí ya, que siga así como está. De esta forma la Piedrahíta, junto con las calles 6 de diciembre, Luisa y la avenida Gran Colombia, vuelven a la vida tras 6 años de espera. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La noche de este miércoles, la Orquesta Sinfónica Nacional abrió la agenda cultural de la legislatura, mientras que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, dio paso al encendido de luces del Parlamento ecuatoriano. Con un amplio repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Freddy Cadena, inició la Agenda Cultural 2018, que impulsa la legislatura en el marco de las fiestas de Quito. Previamente, el Palacio Legislativo se pintó con los colores de la bandera de la ciudad capitalina. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, dio paso al encendido de las luces. Luz que ilumina. Iluminó. Ahí está. Un aplauso, por favor. Está iluminada la Asamblea Nacional. La obra fue coordinada con la empresa eléctrica Quito y permitirá contar con un espacio cultural y de integración para todos los ecuatorianos. Donde hay la oscuridad tiene que reinar la luz y donde hay la luz tiene que reinar la felicidad y el camino hacia esa lo construimos nosotros. Las lámparas instaladas proporcionan una mejor iluminación que aporta la visibilidad para el tránsito de vehículos y peatones. Los trabajos se hicieron con soterramiento de cables. La agenda cultural inició con el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro ecuatoriano Freddy Cadena Ayala. El maestro Cadena, como también se lo conoce, es un ecuatoriano radicado en Moscú desde hace 40 años. Formado en el Conservatorio Nacional, estudió también en el Conservatorio de Música de Moscú y ha dirigido importantes orquestas a nivel mundial.
agenda cultural de la Asamblea Nacional se desarrollará hasta el 5 de diciembre y contará con la presentación de múltiples programas de música, arte, cine y teatro. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y enseguida, amigos, revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este viernes 23 de noviembre. A propósito de la agenda cultural que impulsa la legislatura, a las 19 horas está previsto un concierto de la banda de los bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Será en la calle Piedrahíta, en los exteriores de la sede legislativa. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.